Bueno, empecemos las reacciones de hoy con el video de Fonseca que tiene ¿cuánto? 6 horas de publicado apenita. De Haití es el infierno, el país donde el Estado ha desaparecido. Y sí, bueno, la situación en Haití es apocalíptica ya es de país destruido, de país en el abismo, de Estado fallido en todo el sentido de la palabra. Haití se ha convertido en el infierno en la tierra. Un vehículo de las fuerzas del orden calcinado en las calles de Puerto Príncipe. Una escena ya habitual en la capital haitiana, controlada en casi un 90% por las bandas armadas. Las pandillas comenzaron a aterrorizar Mira, es un cráneo humano. a la Esto población, ya es volver a comportamientos tribales, ¿eh? La sociedad se está desintegrando ahí. quemando casas, asesinando sin consideración, violando a mujeres y niñas. Apenas queda gente dispuesta a hacerle frente a las bandas. Están a la izquierda, a la derecha y detrás de nosotros. Hay líderes de pandillas por todas partes. La capital está rodeada. Las pandillas han tenido una presencia destacada en Haití durante muchos años, pero recientemente su poder ha experimentado un aumento significativo, lo que les ha permitido reforzar su control sobre la capital y expandir su influencia por toda la nación. La ley y el orden han desaparecido. El fenómeno se llama Boacalé y siempre lo hemos condenado. Mira, Consiste en que unos jóvenes interrogan apresuradamente a otros, deciden mira que cómo se lo llevan secuestrado. Ay, son bandidos armados y los ejecutan, les prenden fuego y los queman. Sin embargo, hay un grupo de países que están dispuestos a enviar sus hombres al infierno para recuperar Haití. de Jamaica, sí, ¿verdad? Los de Jamaica van a hacer mucho. Tras meses de expectativa, el primer grupo de policías kenianos aterrizó el martes en Puerto Sí, ¿verdad? Policías de Kenia van a hacer algo. Policías de Kenia. Príncipe como parte de una misión internacional para restablecer la seguridad en Haití. Un contingente de Hola, Darky, ¿cómo estamos? 24 oficiales de Jamaica y Belice desembarcó en Puerto Príncipe como parte de la misión internacional de seguridad respaldada por la ONU para ayudar al país en su lucha contra las pandillas. La Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar el envío de tropas salvadoreñas a Haití. Bueno, esto ya tiene un poquito más de sentido, pero aún así. Formar parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Nah, esto es un palo, esto es un baño, esto es un paliativo, esto no va a hacer resolver nada, o sea, quiero decir. A lo mejor recuperan Puerto Príncipe, pero no creo. Esto requiere una toma, una colonización total y absoluta. Barrer con el gobierno y crear uno nuevo. Y más que lidera Kenia. Pero no solo hay fuerzas de otros países, también hay compañías privadas. Eric Prince afirmó que su empresa Vectus Global llegó a un acuerdo de 10 años con Haití para combatir las bandas criminales. La pregunta es, ¿lo conseguirán? En este vídeo os lo voy a contar. Hace un año Haití llenó las portadas de todos los medios internacionales. El país se había convertido en un infierno. Las bandas... ¿Cuánta gente envió Salvador? 10 soldados, no creo. Serían solo paramédicos entonces, o solo un helicóptero. Criminales habían tomado. Claro, imagínate, Salvador es un país de 5 millones de habitantes o algo así. ¿Cuántos soldados puede tener para enviarlo para un país que a nadie le interesa? El gobierno. La única solución que yo veo es que República Dominicana conquiste Haití, que lo termine de asimilar. Pero claro, que gana ahí República Dominicana con eso, nada. O que se convierta en el Estado 51, que lo conquiste Estados Unidos como hizo con Puerto Rico. Y no había ninguna solución a la vista. Porque claro, imagínate, ahí entran allí, pero ¿en qué lugar se quedan? ¿En qué fortaleza se resguardan? Nada, no hay nada. Entonces, lo más lógico sería que viniera un portaaviones malandro como el que está ahorita oliéndole los peos a Maduro, se pone en las costas de Puerto Príncipe y ahí hacen la base de operaciones. Soy dominicano y ni siquiera sabía lo de Haití. Creo que debería dejar la ficción un poco y adentrarme un poco más del mundo y más en nuestro... No, es que lo de Haití, que me sorprende que tú sepas de lo de Haití, que esto ha sido catastrófico en los últimos 12, 13 años. Después de esto, nadie ha vuelto a hablar de Haití. Y la pregunta es, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Pues no, la situación no está mejor. Puerto Príncipe se ha convertido en la versión caribeña de Necromunda. Ya hay más de 1 millón de desplazados. Necromunda. En un país de 12 millones de habitantes. En ese vídeo, el que hice hace un año, también os conté que Kenia se había ofrecido para poner orden en Haití. Y diréis, ¿Kenia? ¿Pero qué pinta Kenia en Haití? Pues que la ONU aprobó una misión liderada por Kenia para acabar con las pandillas haitianas.
Básicamente no había muchos más países voluntarios, pero también se han sumado a esta misión otros países como El Salvador. Sí, habéis oído bien. Nayib Bukele quiere aplicar la mano dura que le ha hecho famoso en su país, y para eso ha contratado a un viejo conocido de este canal, Eric Prince. Sí, el mismo Eric Prince que prometía que... El que le está pagando es Bukele. O ya decía yo, ¿dónde sacaron la plata los haitianos para pagar a ese hombre? Derrocaría a Nicolás Maduro. ¿Os acordáis? We're almost there. Ya casi Venezuela. No sé qué pasó con el dinero que donó la gente para una operación que nunca se realizó, pero ahora Eric Prince tiene a mercenarios en Haití. Si hacen lo mismo que han hecho en Venezuela, estamos apañados. Por eso, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Puede la ONU acabar con el caos en Haití? 2. ¿Cómo las bandas tomaron todo el país? 3. ¿Qué pinta Eric Prince en todo esto? Y 4. ¿Conseguirá acabar con las pandillas? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... ¿Quieres profundizar? A ver, no quiero el curso de geografía. Sí, vamos a ver un poco de historia. ¡No quiero profundizar! Soy Fonseca. Bienvenidos a mi canal. Muchos estaréis preguntando cómo es posible que todo el país haya caído en manos de las bandas. Pues bien, para explicar el origen de estas bandas tenemos que remontarnos a la época de Papa Doc. Este fue un brutal dictador que gobernó Haití desde 1900... Claro, mira esa cara tiene una cara de cookie de viejo. ¿Ustedes se acuerdan de Ned? Del manual de supervivencia escolar de Ned. Este es cookie de viejo. Mira, imagínate tú con sus poderes tecnológicos que hubiera destruido el mundo entonces, cookie. 1957 hasta 1971. En 1958 el ejército lo intentó derrocar sin éxito. Así que para asegurarse de que los militares no intentaban hacer nada parecido, creó su propia milicia, los Tonton Makut, que significa literalmente los hombres del saco. Es un tirano que forma su propia milicia privada para matar a unos 30.000 de sus compatriotas, incluido cualquiera que desafíe su poder. Y los Tonton Makut son el origen de las pandillas actuales. Pero ¿cómo pasaron de ser una milicia a convertirse en grupos criminales? En el año 1986 cayó la dictadura de Papa Doc, o bien, más bien la de su hijo, Baby Doc. El nuevo gobierno abolió a los hombres del saco. El problema, que nunca fueron desarmados. Conclusión, ahora que no tenían jefe ni trabajo, se tuvieron que reinventar. Por tanto, se convirtieron en criminales comunes, conocidos como cenglendos, en los años 90, sembrando el terror, que evidentemente era lo que... Imagínate, bueno, creo que eso también pasó con las maras. Buenas noches, Johnny, ¿cómo estamos? Eso pasó con las maras también, hasta donde yo recuerdo. Las maras empezaron como miembros de las guerrillas sandinistas y guerrillas centroamericanas, que muchos de ellos formaron pandillas no en Centroamérica, sino en Estados Unidos. Y luego esas pandillas fueron expatriadas, fueron deportadas a sus países de origen. Entonces de allí se formaron las pandillas con conocimiento militar y eso. Mejor sabían hacer. Pero el punto de inflexión llegó en el año 1994. 4 años antes, Jean-Bertrand Aristide fue el primer presidente de Haití elegido democráticamente. ¿El problema? Pues que 7 meses después, el ejército dio un golpe de estado que se convirtió en una auténtica carnicería. Después de años de controlar... Bueno, pero es que no hay nadie quien te salve, 7 meses te duró. 7 meses te duró el presidente. 7. El país, los militares haitianos entrenados por los Estados Unidos no estaban listos aún para la democracia y dieron un golpe de estado. Aristide se exilió y el ejército asesinó a muchos de sus partidarios. Sin embargo, en el año 1994 consiguió volver a la isla gracias a una intervención militar de los Estados Unidos junto a la ONU. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Os preguntaréis. Disolver el ejército. De nuevo, miles de hombres armados y con entrenamiento militar se volvieron a encontrar en el paro. Pero no se quedó ahí. Al igual que hizo Papa Doc en su momento, este también creó a sus propios milicianos. En este caso los llamó quimeras. Estos eran jóvenes de barrios marginales a los que les daban armas y les ponían a cargo de su barrio. Pero es que es una locura. Pero es que mira, es que los militares saquearon literalmente los armamentos, los arsenales. Porque mire, ese es un M15, ese es un arma militar, o sea, que hace un negro en Haití con eso. Y tiene sus correitas y todo, esta gente sabe lo que hace. Básicamente la versión haitiana de los colectivos chavistas. Pero a diferencia de Venezuela, el gobierno no era el único que utilizaba a estos grupos, porque los empresarios empezaron a contratar a estas pandillas para sus asuntos privados. Al principio, algunos empresarios utilizaban a jóvenes y bandas para atacar a sus competidores y les hacían saquear e incendiar tiendas de personas. Bueno, qué lindo, muy civilizado todo, con las que no querían tener nada que ver. También hacían secuestrar a sus competidores. Y los políticos también financiaban a estas pandillas para conseguir votos o reprimir protestas. Sin embargo... Bueno, la versión suave y menos demente, porque esto ya, Haití ya es un extremo en todo, en todas las miserias que ocurren. Pero esto también pasa mucho
con las barras bravas. Las barras bravas tienden a convertirse en carne de cañón para ciertos grupos políticos y cierta gente para hacer trabajos sucios. Tú lo puedes ver en Argentina. Las protestas, los peos que se forman todos los miércoles en Argentina, en el centro, son provocadas por barras bravas, porque les pagan para ir para allá y hacer esos desmanes. Y también pasa aquí en Chile, que usan las barras bravas para romper publicidad de la propaganda de otros candidatos o para la violencia de vez en cuando. A principios de la década de 2020, las bandas descubrieron una forma mucho más rentable de hacer dinero. Che, no habrá acá alguien con ganas de ser su propio jefe. Empezaron a secuestrar a gente a diestro y siniestro. Así que ya no tenían que esperar a los encargos de políticos o empresarios. Eso significa que Puerto Príncipe se convirtió en la capital mundial de los secuestros. Y lo más curioso es que todos seguían el mismo patrón. Los lunes parecían ser días particularmente frenéticos, como si los secuestradores poseyeran una férrea ética del trabajo y quisieran empezar la semana con fuerza. Al mismo tiempo, por otra parte, los matones presionaban con más ética del trabajo, sobre todo, ahínco para recibir el pago a medida que se acercaba el fin de semana. Todos los lunes los secuestrados pedían un rescate de $150.000, pero si esperabas al viernes te hacían un descuento del 90%. ¿Por qué? Pues porque querían el dinero para salir de fiesta. Además, también empezaron a cobrar peajes en puertos y carreteras. Por ejemplo, si 10 camiones cisterna pasan por la zona de Marpisant y cada uno de ellos paga $750, ya ve cuánto dinero ingresan. Y al día siguiente hay que volver a pagar. Las bandas consiguieron la independencia. Pero qué locura es. Bueno, como los colectivos, mira, es que esto es una foto colectiva, esto es la cima de Petare, mira esta financiera de los políticos y los empresarios. Y luego ocurrió lo que vimos en el vídeo anterior, el que grabé hace más de un año. El ex jefe de policía, un ex primer ministro y la mujer del presidente hicieron un complot para asesinar a este último, el señor Jovenel Moïse. Después Haití se sumió en el caos. ¿Y qué vino entonces? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Necromunda. Haití sigue siendo un infierno. La situación es aún más complicada de lo... Oye, Necromunda que es un planeta de 40K, yo sé, pero es que no me acuerdo cuál es. El planeta de los... No puede ser de los... Mierda conmigo con los nombres. De los tiránidos. Debe ser un planeta... No, porque esos son los planetas tumba. Que era antes. Puerto Príncipe, la capital haitiana, está controlada en un 90% por la coalición Viv Ansam. Y diréis, ¿esto qué es? ¿Es un partido político? Pues no, es la alianza de bandas criminales que obligó a dimitir al primer ministro cuando se encontraba en Kenia. Después de independizarse económicamente y de que el país se sumiera en el caos por la muerte del señor Moïse, los grupos criminales vieron la oportunidad para tomar el control total del país. Como recordaréis, esta coalición estaba liderada por Jimmy Cherizier, el más brutal entre todos los jefes pandilleros. Este hombre cada vez acumula más poder en Haití. Míralo. El líder pandillero Jimmy Cherizier, mira, le está haciendo un tapia, le están limpiando la nuca. Apodado Barbacoa, ex policía, es un mafioso. Es y saber si me recomienda Psychonauts. Sí, claro que sí. De hecho, tú agarras, te compras solo un mesecito de Game Pass y juegas a los 2 Psychonautas. Y te lo juegas y te lo pasas bomba. Aunque no todo el juego es tan disfrutable, son mundos concretos, que si el mundo del lechero y el principio del juego 2, del segundo Psychonauts. Imagina Haití, pero del tamaño mundial, con la población de India el 4000%. Bueno, una distopía más, pues. ¿Qué es eso para 40K? Tal que ha expresado su admiración por la antigua dictadura de Haití. El Viv Ansam no solo está por completar el control de Puerto Príncipe, es que además extendió su dominio a otras regiones como por ejemplo Artibonito. Esta es una de las pocas zonas agrícolas que tiene Haití. Pero no se han quedado ahí, también se han extendido al oeste, dejando la capital casi rodeada. Para que os hagáis una idea de la crisis que vive Haití, en total 1,5 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares desde que se inició el hecho de que las bandas tomaran el control. Esto es más del 15% de la población, que es de 11 millones, y creció un 24% respecto a 2024. ¿Pero por qué abandonan sus casas justo ahora? Como hemos visto, la violencia en Haití no es nada nuevo. Pues bien, dejemos que un jefe de una de estas pandillas nos lo explique. Cuando luchamos, no hacemos las cosas a medias. Primero hay que ahuyentar a la gente. Quemamos sus casas para que no tengan más remedio que huir. Entonces el camino está despejado para enfrentarnos al enemigo y puedes ver exactamente a quién disparas. Así no hay daños colaterales. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro! ¡Claro que sí, bebé! ¡Claro que sí! ¡Qué humanitario! ¡Qué
hombre tan abnegado al pueblo. Que sí, les quemas sus casas, pero no hay daños colaterales. Pero el problema no es solo que muchos lo hayan perdido todo por culpa de estas bandas. Es que directamente no tienen ni para comer. Es que ni siquiera se fueron de Puerto Príncipe, se fueron de la ciudad, pero no se fueron de Haití. La mitad de la población está al borde de la hambruna. Haití vive una crisis de hambre sin precedentes, según el Programa Mundial de Alimentos. En medio de la creciente espiral de violencia, la organización ha intensificado sus esfuerzos para hacer frente a la inseguridad alimentaria. Hablamos de 5,7 millones de haitianos y se espera que la situación vaya a empeorar el 30% de la población está en hambruna. Año que viene, 2026. La ONU está haciendo todo lo posible por enviar ayuda. No olvidéis que Haití era conocido por ser el país de las ONGs. El problema es que las bandas roban todos los cargamentos y los venden o los distribuyen en los barrios que controlan. Así, de hecho, es como reclutan a nuevos miembros y se hacen pasar por Robin Hood. ¿Pero por qué el gobierno no hace nada? Pues principalmente porque en Haití hay más comida que políticos dispuestos a solucionar el problema. Desde que fue asesinado Jovenel Moïse en el año 2021, el gobierno prácticamente ha desaparecido. El Palacio Presidencial de Haití está siendo atacado por hombres armados. Varios empleados han quedado atrapados. Palacio Presidencial, que es una ruina desde el terremoto. Atrapados en ese edificio y al menos 5 policías, según los reportes, han resultado heridos. Además, se registran enfrentamientos en la principal plaza de Puerto Príncipe, muy cerca del Palacio Nacional, entre pandilleros y la policía. Ahora, Haití tiene un gobierno de transición con un consejo presidencial provisional y un primer ministro temporal. Se suponía que iban a celebrar elecciones en 2025. El problema... ¿Qué pasó, Dandy? ¿Cómo estamos? Vengo llegando, pariendo para conseguir una licorería abierta. Pero si es Estados Unidos, ¿cómo no va a haber caña en Estados Unidos, en Massachusetts? ¿O qué? ¿Te agarró la nieve? Es el futuro de México, Haití. Oye, lo dices jodiendo, pero es cierto, ¿eh? Lo dices jodiendo, pero es cierto. El problema es que aunque echaron a Henry Ariel, como querían las bandas, a nuestro Charizard a la barbacoa no le pareció suficiente. El jueves, la tensión era alta en Puerto Príncipe. En un video difundido en las redes sociales, uno de los principales líderes de un grupo armado, Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, anunció su intención de atacar varios edificios estatales. Por la mañana se produjo también un ataque armado en la carretera que conduce a la sede del gobierno. Claramente Barbecue quiere ser el nuevo Papi Doc, pero versión Pokémon. Y no es el único. Sí, coño, ¿verdad que sí? Hay mucha gente que le cae mal Fonseca, a la Eris. Tiene algunas opiniones que considero que son un poquito ligeras, pero en la información está correcto. El problema es la parte editorial del asunto. Estados Unidos cambió mucho después del COVID. Casi todo cierra temprano ahora. ¡Mierda! ¡Qué cagada! ¿Y qué pasó? Ya no es como antes, que tienen esas tienditas tipo Oxxo abiertas toda la noche y donde pasan todas las escenas de acción de las películas de atracos. Memo, tengo una duda. ¿Qué se ve mejor, bigote o barba? Es que depende de lo que te salga a ti, pues. Depende de cómo se te formen a ti los folículos en el pelo, en la cara. Hay otros grupos que también quieren este puesto. El más importante es la banda Grand Gift de Luxon-Elan. La gente huyó de la comuna de San Marc cuando la banda... Pero mira este gentío, esto parece la India. Armada Grand Gift abrió fuego contra la multitud, dejando decenas de muertos a su paso mientras prendían fuego casas y vehículos. Las bandas llegaron y mataron a la gente, hubo un montón de víctimas. Para que os hagáis una idea de la brutalidad de estas bandas, se estima que al menos 5.600 personas murieron en Haití solo por su culpa en el año 2024. Por eso, Charmander Barbecue está en la lista de sancionados de la OFAC de los Estados Unidos y Elan en la del Consejo de Seguridad de la ONU. El Grand Grif controla partes de Artibonita, donde se han peleado numerosas veces con la policía. La banda armada Grand Grif atacó de nuevo la comunidad de Artibonite 2 días después de que la Policía Nacional de Haití recuperara el control de la misma. La ofensiva habría dejado 2 muertos y casas quemadas. Mira cómo caminan por la calle con metralletas. Buah, esta es la fantasía loca de lo que pasa en Miami, ¿eh? Esta es la fantasía absurda de lo que pasa en Massachusetts, Dandy. Mira este poco negro aquí con metralletas por la calle, buah. No, es que mira, es que claro, que imagínate este desespero de esta pobre gente. Es que claro, es normal. Aquí llegaron muchos haitianos a Chile. Muchos. Y también había haitianos en Venezuela cuando antes de que el chavismo destruyera todo. También controla barrios en la capital, pero su territorio llega hasta la frontera con República Dominicana. Y diréis, ¿qué significa todo esto? Pues que controla una de las rutas más importantes por donde entra toda la ayuda humanitaria. Eso es igual a mucho dinero en peajes. ¿Y qué hacen con este dinero? Pues reclutar a nuevos hombres. Pásame el porro.
Bies es el líder de la pandilla en este barrio. Negro, pero ¿por qué son todos tan ostentosos, tan hijos de su madre? Ay. Y empezaron a desaparecer las mascotas, Memo. Oye, no sea así, son sus costumbres, hay que respetarlas. Aunque se decía eso, que había gente que comía gato. No me acuerdo si no eran los haitianos, eran los chinos. Los chinos eran los que sí que tenías que tenerle miedo a los perros y a los gatos. A eso sí, nunca sabías de qué carne te ponían las costillitas agridulces. En el gueto. Me hice luchador porque tenía que ganarme la vida. Ahora tengo auto, moto, una casa donde dormir y ropa elegante. Me va bien. Tengo todo lo que necesito. De verdad, si os gusta el tema de Haití, os recomiendo encarecidamente este documental. El señor que aparece no es el de los hombres de Elan, sino el de los hombres de Charizard, pero ejemplifica muy bien cómo reclutan estas bandas. Luego hay otra banda, la Coyorat Sanras, que también opera por su cuenta en las zonas del norte y el este del país. Y luego hay un montón de bandas sueltas con nombres de artistas de SoundCloud, como 5 Second, los 400 Mazahuozo, pero luego tenemos a las Voix-Cale, que es el nombre que reciben las fuerzas que se organizan en cada barrio para defenderse precisamente de las bandas. Entre el 4 y el 5 de septiembre pasados, al menos 15 presuntos miembros de la banda Grand Griff fueron asesinados en la localidad haitiana. No, esto es una guerra civil ya, esto ya es una anarquía absoluta. Claro, comenzaron a comerse perros y gatos por hambre, olvídate. Qué cosa tan loca, Es por eso, es que siempre es esto. Siempre ha sido así. Vimos ayer, el otro día, el video de la plaga que hubo en Europa. Se comían a los gatos y a las mascotas también, y hasta las ratas por el hambre. Y en China, 3/4 de lo mismo. Comían corteza de árboles, comían hasta hacían canibalismo durante el Gran Salto Adelante. O sea, la gente no es loca para comer mascotas. Es lo que hay, pues. De Liancourt, la Policía Nacional de Haití calificó la operación como un éxito y destacó la participación de las fuerzas de autodefensa locales, que jugaron un papel clave en el enfrentamiento. Eso sí, estos grupos de defensa no solo se alían con la policía. Muchas veces recurren a la ayuda de otras bandas, porque ya sabéis, el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Y colaboran con ellas para hacer negocios como extorsionar a comerciantes por protección, cobrar peajes, hacer secuestros, etc. En el criol, que es el idioma haitiano, Voix-Cale significa madera pelada o tronco quemado. Y con eso ya os podéis hacer una idea de los métodos que utilizan para defenderse de las bandas. Y es que muchas veces... A palo limpio. Ellos mismos son los que hacen de juez, de jurado y de verdugo. El fenómeno se llama Voix-Cale y siempre lo hemos condenado. Consiste en que unos jóvenes interrogan apresuradamente a otros, deciden que son bandidos armados y los ejecutan, les prenden fuego y los queman. Líderes locales como Nertil Marcelín en Delmas distribuyen machetes. Mira eso, distribuye machetes para que le den a los malandros. ¡Buah! ¿Qué locura es esta, Puerta a puerta, y organizan brigadas de autodefensa. La policía ha colaborado, en algunos casos, con ellos, porque es la única forma realista de hacerle frente a estas bandas. En teoría, la policía debería poder hacer su trabajo porque tiene unos 14.000 efectivos. Pero según la izquierda, Haití está mejor que Argentina y Chile, claro que sí. ¿Ya viste el video de The Graft en el SECOT de El Salvador? No vi el video de The Graft completo, pero sí vi la entrevista que le hizo a Bukele. Y bueno, normalcito, pues. Ok, está bien. O sea, tampoco es que van a mostrarme a mí algo allí que no haya visto ya antes, pues. O sea, a mí, yo te voy a decir una cosa. Yo sí estoy en contra de las condiciones en las que está toda esa gente en el SECOT. Mínimo deberían dejarle ver a sus familias. Mínimo eso, ya que van a estar allí toda la vida. Por lo menos que vean sus familias, que vean a sus hijos. Y el ejército tiene otros 1.300. El problema. Más abajo, en el centro de la ciudad, está de servicio la unidad antipandillas de la policía haitiana. Es que qué locura ser un policía en Haití, pero ¿a quién se le ocurre hacer esa vaina? Están a la izquierda, a la derecha y detrás de nosotros. Hay líderes de pandillas por todas partes. La capital está rodeada. La coalición Viv Ensemble se estima que tiene entre 2.500 y 4.000 hombres. El Grand Griff entre 200 y 400. Y luego, entre el resto de pandillas y los Voix-Cale, tenemos un total de entre 10.000 y 20.000 hombres. 20.000 todos contra todos en Puerto Príncipe. Una cual de locos. No, de ninguna manera puedes sentir compasión por ser así. No, es que yo no lo digo por compasión. Porque si aceptamos ese comportamiento inhumano, estamos aceptando que hay personas y hay no personas. Entonces, ¿por qué ahora sí cuando te conviene y no después cuando va a pasar una cosa por el estilo?
Como sabéis, el combate urbano es uno de los más... Entonces, ¿por qué el trato a las maras sí, el trato inhumano a las maras sí, y no el trato inhumano del señor del bigote? Porque es igual. ¿Cuál es la diferencia, pues? Es una cuestión... es una cuestión arbitraria. Es un comportamiento arbitrario en este sentido. Yo sí les dejaría ver a sus hijos y a sus madres y saber que están vivos. Mínimo eso. Mínimo eso. No es una cuestión de que son buenas personas ni de nada. Preso toda la vida, purgando tus penas y recibiendo el castigo que te mereces. Pero un hijo, por más mierda que haya sido su padre, un hijo necesita ver a su padre, necesita saber que sigue vivo. Una madre necesita saber que su hijo está vivo y que está más o menos bien. Entonces, no, tampoco podemos ser unos salvajes y unos brutos y unos desalmados también. Brutales de todas las formas de combate. Solo este año se estima que han muerto 2.600. Y con todo lo demás estoy de acuerdo, que los metan presos, que los rejunten en esas celdas espantosas, que solo tengan agua, que no tengan ni siquiera colchonetas en donde dormir. Yo no tengo ningún problema con eso. A mí eso no me quita el sueño. Pero mínimo sus familias, que sí puedan tener sus familias y quizás hasta poder ir al patio de vez en cuando. 180 personas y las fuerzas de seguridad no dan abasto. Un vehículo de las fuerzas del orden calcinado en las calles de Puerto Príncipe, una escena ya habitual en la capital haitiana, controlada en casi un 90% por las bandas armadas. mira cómo pegaron plomo ahí. Igual en la capital haitiana, controlada en casi un... Mira ese piso, está lleno de esos, se cayeron a plomo allí, pero horriblemente. 90% por las bandas armadas. Cuando salí de mi casa había disparos por todas partes, la mayoría procedían de bandidos. Vivimos en una situación en la que el Estado es casi inexistente. Y cuando estas bandas estaban a punto de tomar el país, la ONU decidió intervenir y mandar refuerzos. Tras meses de expectativa, el primer grupo de policías kenianos aterrizó el martes en Puerto Príncipe como parte de una misión internacional para restablecer la seguridad en Haití, país asolado por la violencia de las pandillas. La pregunta es, ¿será suficiente para derrotar a las pandillas? No. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Conquistar el infierno. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos... Hola, Nano. Oye, creo que es la primera vez que comentas por aquí. Saludos desde el Cheboludo, Holandia. Qué bueno que estemos por aquí todos. Me imagino que se justifica con que ellos separaron muchas familias para siempre. Aunque, dicho así, me suena más... Es que es una venganza, ¿me entiendes? Yo he visto que mucha gente está muy a favor de eso, de que no, que son monstruos, que no vale la pena, que ellos no son humanos para tener derechos humanos. Y por muy salvajes y brutales y horripilantes que sean, ellos siguen siendo seres humanos y tienen que ser tratados con una dignidad mínima. Para eso, mátalos a todos. Instaura la pena de muerte en El Salvador y que los maten a todos y se acabó el problema. Pero tenerlos allí toda la vida, muertos en vida, no es una solución de nada. Y te lo digo otra vez, toda la política en contra de las maras me parece acertada. Que con solo el tatuaje te metan preso, eso era necesario. Que esa acción masiva y incluso en muchos casos desproporcionada, estoy de acuerdo con ella, porque era la única forma. Incluso si se llevaron de por medio un montón de gente. Ya eso se subsanará con el paso del tiempo, con juicios, con apelaciones y eso. Pero oye, yo no creo que sea una cuestión loca, pues. Una petición extraña que puedan ver a su familia una vez al mes. O que puedan ir al patio de vez en cuando. Yo no creo que eso sea tan descabellado, pues. Lo que pasa, Memo, es que en El Salvador hay un trauma colectivo por los horrores de las mafias, siendo básicamente como clanes guerreros. No, es que yo no te digo lo contrario. Los horrores que hayan pasado allí, y yo entiendo que mucha gente quiera y de hecho apoya a Bukele para hacer sufrir esos sucios, porque son unos monstruos y son unas cagadas de seres humanos. Pero va a llegar un momento cuando la situación se controle, se regularice y ya la pandilla no sea una amenaza, que van a tener que ser más flexibles con ellos. No digo que los liberen, pero quizás dentro de 50 años a lo mejor sí, a los más jóvenes, pero sí que tengan que tener condiciones más suaves con ellos. Salir a un patio, ver a sus familias. No van a tener celdas propias porque ciertamente la cárcel se construyó para ser así. Pero sí que por lo menos tengan unas colchonetas o algo.
No, es que... Bueno, si pueden salir del patio, quitemos eso, pero sí ver a sus familias. Imagínate el desespero de una madre. Bueno, es que claro, ellas no tuvieron compasión con la madre de nadie, pero eso, ¿me entiendes? Que sus hijos sepan dónde están, que su mamá sepa que estén bien, cosas así. No pueden estar aislados del mundo para siempre. Tarde o temprano van a tener que flexibilizar eso. Y eso, tú no sanas una herida abriendo otra, pues. Los vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te cuentan la economía. Suscríbete. El conflicto en Haití no es nada nuevo. Lleva existiendo desde hace décadas y los intentos internacionales por arreglarlo son unos cuantos. El 1 de junio de 2024, la ONU decidió enviar a una fuerza de cascos azules. El nombre de esta fuerza era MINUSTA. Contaba con un presupuesto de 7.000 millones de dólares y estaba formada por 6.700 militares y 1.600 policías. Cuando llegaron los cascos azules y la violencia paró de aumentar, parecía que el país había encontrado cierta estabilidad. Espérate, ¿qué cosa es esto, Dandy? ¿Vieron el escándalo que los somalíes abrieron guarderías para recibir dinero del estado de... ¿Cómo? Pero somalíes de Somalia. Abrieron guarderías los somalíes de Somalia. Buf. No tienen ni comida, van a tener guarderías. ¿Quiero qué? ¿Pero qué? Sin embargo, solo sirvió para... Para que tú veas que la astucia y la trampa siempre encuentran el camino, Hombre. Bueno, ojalá que haya algún negrito por ahí recibiendo aunque sea un plato de comida con eso, porque si no, pero qué ridículo es esto. Pero qué ridículo es este. Un torniquete. Las bandas seguían existiendo y haciendo de las suyas. Además, los cascos azules tampoco estaban libres de problemas. ¿Por qué? Pues porque el gobierno en Haití era muy débil. Cada vez que echaban a las pandillas de un barrio, el Estado era incapaz de gestionarlo. Por tanto, la MINUSTA tenía que hacer sus funciones aparte de las de policía. Además, la misión de la ONU dependía de la policía haitiana, que estaba infiltrada también por las bandas para obtener información de inteligencia. Y ahora que estábamos hablando tempranito de lo del narco, de la reacción de una parodia de Chainbound. Te voy a decir una cosa, la Eris. Lo más probable es que tarde o temprano va a llegar un político a México que va a proponer lo mismo de Bukele. Va a aparecer un Bukele mexicano y va a tener que aplicar lo mismo con la misma hazaña, pero multiplicado por 10 por la cantidad de población y por la fuerza de los carteles. Eso va a ser un desastre, eso va a ser una matazón loquísima lo que va a pasar en México cuando de verdad alguien se proponga acabar con el narco. En muchas ocasiones iban a ciegas o incluso tenían que actuar por su cuenta. Esto hizo que muchos haitianos empezaran a ver a los cascos azules como un ejército invasor. Pero la gota que colmó el vaso llegó con el terremoto del año 2010. Imagínate eso, imagínate tú eso. Tan desmembrada está la sociedad y tanta desconfianza hay en la autoridad que la gente en Haití rechazaba los cascos azules. Yo soy Javier Alatorre con esta transmisión especial desde Puerto Príncipe en Haití. Por Twitter, Facebook llegaron dramáticos testimonios y las primeras fotografías. Estas fotos empezaron a mostrar el tamaño de la tragedia. Este terremoto le costó la vida a unas 316.000 personas. Pero es que poco después, otras 10.000 más murieron por culpa de un brote de cólera. Y alguno dirá, bueno, es normal que después de un desastre de este calibre aparezca alguna pandemia por culpa de los residuos, los destrozos, etc. El problema es que las investigaciones apuntaron a que la enfermedad había empezado en una base de la MINUSTA, o sea, de la ONU, al lado del río Artibonite. Además, la enfermedad se habría extendido porque los soldados expulsaban las aguas negras al río de donde sacaban los lugareños agua para cocinar. Ay, pero mira eso. El brote de cólera lo provocaron los soldados. Oye, pero espérate un momento. La cólera con el pupú normal se contagia la cólera. No era solo entre los infectados. Pues yo sé que se transmite en el agua y eso, pero... Y en lo que se ingiere, pero... cualquier persona sana tiene que estar enfermo de cólera para que su pupú sea contagioso. Se me acaba de ocurrir, pero no me hagan caso. Para y beber. Pero la cosa no se quedó aquí. Al parecer, muchos de los cascos azules eran seguidores de Evo Morales. Su investigación encontró pruebas de que los cascos azules supuestamente intercambiaban comida y dinero por sexo. Una mujer incluso contó lo siguiente. Veo una serie de niñas de 12 y 13 años que quedaron embarazadas de los cascos azules, quienes las abandonaron en condiciones miserables. Bueno, pues. Oye, pero ¿de dónde son toda esta gente? Con sus bebés. Conclusión. El escándalo fue tan grande que la ONU decidió retirar a los cascos azules. Las Naciones Unidas cierran oficialmente su misión de paz en Haití. Todos los caminos llevan a Bolivia, correctamente.
Haití. Ya Perú va a dejar de ser clave, ahora va a ser clave Bolivia. Después de que el pasado mes de abril se acordara una última prórroga de 6 meses al mandato de la misión conocida por las siglas MINUSJUST, creada en 2017 en sustitución de la MINUSTA. Y claro, una vez se fueron los cascos azules, lo poco que habían conseguido se vino abajo. Y como ya hemos visto, a la ONU no le quedó otra que volver a intervenir. El problema es que para iniciar una nueva misión necesitaba un país que se atreviera a ponerse al cargo. ¿Por qué? Pues porque en sí no es una misión de la ONU. Básicamente, después de las anteriores, no quieren volver a mancharse las manos. Conclusión. O sea, la ONU siendo inútil como siempre. Ellos promueven la misión, pero necesitan que un país se haga responsable de ella. ¿Pero acaso alguien estaría tan loco para liderar una cruzada al infierno? Pues sí, William Ruto, el presidente de Kenia. Y diréis, ¿por qué Kenia? Los keniatas, aparte de ser conocidos por ser excelentes corredores, también han sido los MVPs de muchas de las misiones más duras de los cascos azules. Por ejemplo, han estado en el Congo, en Somalia o también en Sudán del Sur. Por eso, mientras otros países veían la misión como una locura, para ellos era un lunes. Aparte, así Kenia consigue aumentar su renombre a nivel internacional. Mirad, ahora estamos hablando de ellos. La misión fue aprobada por la ONU en octubre de 2023 bajo el nombre de Misión de Apoyo Multinacional de Seguridad. Pero para dejar claro que no era una misión de la ONU, le volvieron a cambiar el nombre por Gang Suppression Force. El problema: la pandilla de la supresión de la fuerza. De esta operación no. Fuerza de supresión de pandillas. Tiene luces y sombras. Si bien esta misión fue aprobada por Naciones Unidas, no es propiamente una misión de paz de la ONU, por lo que no estará financiada por el organismo internacional. Mientras que la misión de 2007 contaba con un presupuesto de 7.000 millones de dólares, esta apenas ha conseguido levantar 600 millones de dólares. Conclusión: sobre el papel se iban a desplegar 2.500 soldados, liderados por un gran contingente de Kenia y además con aportes de Jamaica, Bahamas, Belice, Antigua y Barbuda, El Salvador y Guatemala. Tropas adaptadas para camuflarse sobre el terreno, sobre todo si tienen hijos. Sin embargo, solo llegaron 400 soldados keniatas y no fueron recibidos precisamente con los brazos abiertos. Y en este marco se ha producido el fallecimiento del primer efectivo. Oye, pero ¿por qué? Para que tú veas que a toda esta gente de la burocracia internacional le importa un carajo a la gente. De la fuerza multinacional, un oficial keniano que estaba operando en Haití, fue asesinado durante un operativo contra pandillas. Posteriormente llegaron algunos más. En total, el número de tropas de esta misión llega a unos 991 efectivos. 932 son keniatas, 150 de Guatemala, 78 de El Salvador, 23 de Jamaica, 6 de Bahamas y 2 de Belice, que se han debido de pensar que Haití era un torneo de dúos del Fortnite. Y en parte no estaban muy equivocados. Las bandas criminales erigen barricadas como esta para mantener a la policía fuera de su territorio. A menudo utilizan contenedores de cargas que roban. Mira esto, pero esto es literalmente distópico. Esto parece Cuba. Del puerto. Una parte del trabajo de los kenianos. Este plano me recuerda a la caída del halcón negro. ¿Ustedes vieron esa película? ¡Cayó el halcón negro! ¡Cayó el halcón negro! Es remover los obstáculos con sus blindados. Pero esto no es nada comparado con los 6.700 efectivos de la MINUSTA. Uno de los que dijo que iba a mandar tropas fue Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Según dijo en su momento, el año pasado, en 2024, iban a aportar su experiencia en la lucha contra el crimen organizado y todos aplaudieron al Donald Trump tropical. La Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar el envío de tropas salvadoreñas a Haití a formar parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, más que lidera Kenia. Pero del dicho al hecho va un trecho, y al final Bukele solo mandó 78 soldados. Y allí surgió una controversia que nos permite presentar ahora al otro gran actor de esta legión extranjera. ¿Recordáis el nombre de Erik Prince? Pues sí, la estrella de los mercenarios del tío Sam también está en Haití. Prince en Puerto Príncipe. Cuando Nayib Bukele dio marcha atrás en su promesa de enviar tropas, comenzaron los rumores que decían que había decidido reservar una parte de sus especialistas en la lucha contra las pandillas para una iniciativa privada. La fuerza mercenaria, liderada por Estados Unidos, también estará compuesta por europeos y salvadoreños, entrenados como francotiradores y especialistas en inteligencia y comunicaciones, así como activos navales y helicópteros. Y a diferencia de la iniciativa de Erik Prince en Venezuela, acordaos de ese ya casi Venezuela, donde recaudó fondos para no se sabe muy bien qué, porque no terminó pasando nada, en este caso los rumores sí resultaron ser ciertos. Ante la falta de efectivos de la fuerza internacional, el gobierno de Haití, quiero decir, lo que queda de él, decidió contratar una nueva empresa de mercenarios creada ad hoc por Erik Prince.
Prince. Esta empresa se llama Vectus Global. Eric Prince afirmó que su empresa Vectus Global llegó a un acuerdo de 10 años con Haití para combatir las bandas criminales que dominan hasta el 85% de la capital, Puerto Príncipe. Muchos podríais pensar que esto es obra de Donald Trump. Al fin y al cabo, todos recordamos cuando en la campaña electoral dijo que los haitianos estaban comiendo a las mascotas de los estadounidenses. Poner orden en Haití significa que podría enviarlos de vuelta y poner a salvo a la patrulla canina. Hablamos de una población de la patrulla canina, hijo puta. 700.000 personas, de los cuales 100.000 están indocumentados. No es solamente el número, porque realmente no son más del 2% de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, pero sí son una de las nacionalidades que más le irritan al presidente naranja. Solución: encargarle a la empresa de Eric Prince que se haga cargo del problema y que paguen los haitianos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, por lo menos sobre el papel, Donald Trump no tiene nada que ver. Pero, ¿cómo va a combatir Eric Prince a estas bandas? Pues atentos, porque esto os va a sorprender. El uso de drones, ya sea drones FPV o drones bombarderos. Sí, como los utilizados por rusos y... Memo, ¿qué opinas de que México tenga interés en Cuba? Que me parece una cagada. Cualquier muletica que le pongas a Cuba es no solo retrasar lo inevitable, porque Cuba va a colapsar tarde o temprano, sino que además es actuar en contra de tus propios intereses, quiero decir. ¿Para qué te pones del lado de Cuba cuando es mucho más lucrativo y mucho más redituable estar en buenos términos con Estados Unidos, que en este preciso momento se quiere quitar de encima a Cuba y a Venezuela? Es ir en contra de tus propios intereses. ¿Y para qué? ¿Qué gana México estando en Cuba? ¿Qué gana? Ucranianos. Y no estamos hablando de rumores ni infiltraciones dudosas, ya tenemos confirmación visual. Míralo con tus propios ojos. Eric Prince ha decidido aprender de los ucranianos y está utilizando drones de combate para luchar contra las pandillas. Desde marzo del año 2025, Vectus Global coordina ataques con drones cargados de explosivos, en colaboración con un grupo de trabajo especial del primer ministro interino, Alex Didier Fields-Aimé. El gobierno de Haití ha contratado en los últimos meses a contratistas estadounidenses, incluido el señor Prince, para que colaboren en un grupo de trabajo secreto que desplegará drones para matar a pandilleros. El fundador de Blackwater tiene ya 200 hombres en Puerto Príncipe. La mayoría son salvadoreños, veteranos en la lucha urbana, y además también ha empezado a reclutar a combatientes locales. Pero este es solo el principio, porque Eric Prince quiere convertir a Puerto Príncipe en su nueva sede. Supongo que le ha tenido que gustar el nombre. Eric Prince, Puerto Príncipe. ¡Ah! ¡Oh, Puerto Príncipe! Pero es mejor que colapse en favor de Estados Unidos o que en algún país latinoamericano. Es que ¿quién va a tener la plata para reconstruir Cuba si no Estados Unidos? Es que va a tener que ser así, pues. Y dudo mucho que se pueda instaurar... Va a tener que pasar algo parecido a lo que pasó con Japón. Que va a tener que haber una especie de protectorado. Que Estados Unidos se meta allí, se instale, lidere la reconstrucción y cree una nueva constitución para Cuba. Para que así puedan empezar a dar pasos en el capitalismo. Sin embargo, apenas lleva unos meses en Haití y ya ha provocado varias muertes de civiles. Las letales operaciones con drones de Prince han matado al menos a 32 civiles, incluidos varios niños este año. Y diréis, ¿pero por qué esto es tan importante? En primer lugar, porque a nadie le gusta la muerte de civiles. Pero es que por el otro lado, Blackwater fue cerrada después de que una investigación del Congreso concluyera que había matado a 17 civiles en Irak sin ninguna justificación. Entonces, ¿cómo es que Eric Prince se permite ahora tener tantas bajas colaterales? ¿Recordáis cuando os he dicho antes que sobre el papel Donald Trump no tiene nada que ver con la operación de Vectus Global en Haití? Esto es porque en Irak, Blackwater estaba contratada por el gobierno estadounidense. Eso significa que tenían que dar explicaciones al Congreso. Sin embargo, ahora Eric Prince está contratado por el gobierno de Haití. Y el gobierno de Haití no tiene buena fama de saber utilizar mercenarios. De hecho, eso lo hacían más bien las bandas que ahora controlan el país. Sin ir más lejos, para asesinar a Jovenel Moïse, los miembros del complot decidieron contratar a unos mercenarios colombianos que los hicieron pasar como escoltas para gente VIP. De momento, la fuerza de supresión de bandas y los mercenarios de Eric Prince hay que reconocer que han tenido cierto éxito, al menos si los comparamos con el presupuesto que tienen. Sin embargo, a nivel general, excepto por un par de rehenes menos, la situación en Haití sigue estando igual. Así que llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Creéis que algún día terminará el caos en Haití? No. ¿Debería la ONU enviar más tropas? Sí. ¿O deberían dejar el país a su suerte? Bueno, es que la ONU es inútil, así que bueno. Algo va a tener que hacer alguien. Sí, está bien dicho, sí.
Algo va a tener que hacer alguien tarde o temprano. Pero bueno, a nadie le interesa. ¿Será la empresa de Eric Prince clave en la lucha contra las bandas? No ¿O, creo. como tantas otras veces en la historia de Eric Prince, terminará siendo simplemente puro marketing? Lo más ¿Conseguirá probable. Charizard Barbecue ser el nuevo Papi Doc? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía porque ahora llega la sección más personal de este canal. ¡Vamos! Sí. Interesantes que me dejáis aquí. Videos hiciste referencia a la serie El ala oeste de la Casa Blanca, lo que me hace preguntarme si te da tiempo de ver TV. ¿Cuáles son tus series políticas favoritas? Es la pregunta de señor Brightside. Muy buena pregunta. YouTube. No solo porque me gusta mucho más, sino que además veo un montón de canales distintos para aprender. A fin de cuentas, este es mi trabajo, intento hacerlo lo mejor posible. No obstante, sí que hay varias series políticas que te puedo recomendar, aunque casi todas son bastante viejas. La primera, la más conocida en estos años, es House of Cards. Sin embargo, no te la voy a recomendar. Y dirás, ¿por qué? No, House of Cards, que terminó de una manera lamentable, terrible y paupérrima por la funa de Kevin Spacey. Pues a ver, desde luego que es una serie muy buena. Y Kevin Spacey hace un papel magistral. Ahora bien, desde el punto de vista de la política, no te la recomiendo por dos razones. La primera es que se centra demasiado en la corrupción y en cosas terriblemente malas y apenas hay algo bueno, con lo cual el mensaje que te da esta serie es que todos los políticos son corruptos, por tanto, ¿para qué vas a escrutinizar o juzgar a un político si al final todos son igual? Y no. Está bien criticar la corrupción en política, pero también es bueno mostrar que hay políticos distintos, que hay una parte buena, porque si todos son malos, entonces nadie es malo. Y creo que es importante promover buenos valores en política. Sé que puede sonar un poco como a Boy Scout, pero es que creo que es bueno promover los buenos valores en política. Pero es que además, y esta es la segunda razón, no es realista. Porque en la vida real no existen políticos tan inteligentes que puedan conseguir que sus estrategias funcionen como un reloj suizo y que todo el mundo haga lo que ellos quieren que hagan. La realidad en la política... Oye, a mí no me gusta nada Succession. Tú te puedes ver el primer capítulo de Succession y ya sabes cómo va a terminar y ya no necesitas ver más nada. Porque todo lo demás es dilatar lo mismo que va a pasar en el primer capítulo. Que los hijos se van a pelear por el legado del padre, que el padre los deteste y los aborrezca a todos sus hijos y que al final ninguno gane. Se parece mucho más a esto. Our illustrious PM has opened Pandora's fucking box and called a massive steamer right into it. Os presento a The Thick of It, una obra maestra de la comedia inglesa. Sería algo así como The Office, pero versión política. Cuenta la vida de los asesores de un ministro en Reino Unido, y es una auténtica maravilla. No solo os vais a reír, que también, es que además vais a ver un retrato hiperrealista de lo que de verdad es la política en la vida real. No, el mundo no se mueve por genios del mal que juegan al ajedrez en 4 dimensiones. En realidad, el mundo se mueve por gente que cree en muchos casos que son unos genios del mal y que meten la pata más de lo que aciertan. Lo realmente sorprendente en esta vida es que con tantísima incompetencia la raza humana no se haya extinguido ya. Y esta serie lo recoge de una forma magistral. Así que dejaos de House of Cards y cosas raras por ahí y poneos a ver The Thick of It. La vais a disfrutar como unos enanos. Ahora bien, esta no es la única serie que merece la pena. Hay muchas más, así que si no te importa, Mr. Brightside, voy a usar tu pregunta para una serie de OnlyFans que iré sacando durante este mes. Voy a nombraros al menos un par de series más sobre política que merecen muchísimo la pena. Pero lo dejo para los próximos vídeos, así que dicho esto... No, se te quedaste con las ganas, no, vale, pero alta vendida de humo, calvo poronga, alta vendida de humo. Lo dejamos por aquí entonces esta reacción. Oye, me la comí completica, me comí el clickbait.